reciban la paz y el amor de Jesucristo en cada una de sus vidas. Es para mí un motivo de alegría poder cumplir esta misión de compartirles palabra de Dios con el propósito de bendecir, animar, exhortar y edificar su vida. Y claro, creyendo que este mensaje es lo que usted estaba esperando. Si este canal está bendiciendo su vida, suscríbase con nosotros y recuerde activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes que Dios tiene para usted. Tenemos una palabra de Dios para bendecir su vida en esta oportunidad. Un tema que se llama El poder de Dios se muestra plenamente en la debilidad. Y para ello, inmediatamente vamos a las Sagradas Escrituras. En el libro 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 10. Lo lecturamos bajo la dirección del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nada gana uno con gloriarse de sí mismo. Sin embargo, tengo que hablar de las visiones y revelaciones que he recibido del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu, Dios lo sabe. Pero sé que este hombre fue llevado al paraíso, donde oyó palabras tan secretas que a ningún hombre se le permite pronunciarlas. Yo podría gloriarme de alguien así, pero no de mí mismo, a no ser de mis debilidades. Aunque si quisiera yo gloriarme, eso no sería ninguna locura, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie piense que soy más de lo que aparento o de lo que digo, juzgándome por lo extraordinario de esas revelaciones. Por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento. Pero el Señor me ha dicho: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en tu debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo describe en estos versículos, del versículo 1 al versículo 6, describe su visión de mala gana. Pablo no utiliza estos versículos para jactarse de que, como dice en esta escritura, recibió visiones, recibió inspiraciones secretas que a ningún hombre se le permite pronunciar. Pero Pablo las recibió. Pero Pablo no utiliza estos versículos para jactar esas revelaciones, esas visiones, sino que los muestra como de mala gana. Pablo tuvo visiones y revelaciones de que fue llevado al tercer cielo, que fue llevado al paraíso, pero a pesar de todo ello, contrastó con los superapóstoles que habían en medio de los cristianos corintios. Estos superapóstoles no dudarían en gloriarse sobre este tipo de visiones. Solo pongámonos a pensar. Si estos superapóstoles hubieran recibido estas visiones,
ellos no dudarían en jactarse, en gloriarse a sí mismo por este tipo de visiones que Pablo tuvo. Como los hay hoy en día, muchos superapóstoles reciben una visión de Dios, una inspiración, y eso es suficiente como para gloriarse, como para sentirse, como la frase mencionaba, los superapóstoles. Los superapóstoles de ahora escribirían libros, harían cintas, harían videos, pero note, harían todo esto solo para darse a conocer ellos mismos. Se irían de gira para hablar de tales visiones. En cambio, Pablo no se gloría en esta visión, pero era también necesario comunicar que él en realidad tenía tales experiencias. Es fácil pensar que los únicos que tienen experiencia profunda con Dios son aquellos que se glorían de ellos mismos constantemente. Pablo jamás se glorió como lo hacían los superapóstoles. Los superapóstoles de hoy en día, es fácil que las personas de hoy en día piensen que los únicos que tienen experiencia profunda con Dios son los que se glorían constantemente de ellos mismos. Los superapóstoles hablan, se jactan, cuentan visión tras visión, revelación tras revelación, pero lo hacen en un sentido de gloriarse o de jactarse a sí mismo. De la manera como ellos van jactándose, poco a poco van dejando de hablar de Cristo. Hemos notado esto, mucha gente metidos entre los, entre comillas, superapóstoles, cuando se paran en un púlpito, no hacen más que hablar de ellos mismos, de hablar de sus revelaciones, de sus inspiraciones, aunque ni siquiera llegan a la magnitud de lo que Dios le permitió ver a este gran varón de Dios como lo es Pablo, pero ellos se jactan de lo que pueden ellos visionar, de lo que ellos pueden recibir como revelación. Y de lo que menos hablan al final de cuentas es de la palabra de Dios. Muchos de ellos utilizan una hora, hora y media, 2 horas de hablar solo de ellos mismos, de sus experiencias, en qué lugares han andado, qué tipo de sitios han estado, qué escenarios han pisado, qué momentos gloriosos han tenido, pero que al final simplemente leen un versículo y no exponen a Jesucristo como tendría que ser, como Pablo hace ver en esta escritura. Esa visión a Pablo decía en el versículo 5: yo podría gloriarme de alguien así, pero no de mí mismo, a no ser de mis debilidades. Aunque si quisiera yo gloriarme, eso no sería alguna locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie piense que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Escuche estas palabras. Pablo no se jactó de las visiones, porque él sabía que la gente, el pueblo tenía esa debilidad de que pensara que Pablo era más de lo que aparenta o de lo que digo. La gente mide a los ministros de cuánta revelación tiene, de cuánta inspiración tiene, de cuánta visión tiene.
entre más visiones y más revelaciones tienen, la misma gente los va subiendo de escalón y los va poniendo el título de superapóstoles. Pero Pablo echa por el suelo todo eso. Pero Pablo contrasta con lo que los superapóstoles van buscando hoy día. Pablo dice: no quiero que nadie piense que soy más de lo que aparento o de lo que digo, juzgándome por lo extraordinario de esas revelaciones. Porque para Pablo era peligroso también que alguien lo juzgara a él, o que alguien le tuviera más estima solo por estas revelaciones, solo por tener más visiones. Y no era para menos, porque las inspiraciones, revelaciones y visiones que Pablo recibía eran visiones especiales. Fue llevado al tercer cielo, llegó hasta el paraíso, y luego oyó palabras secretas que a ningún hombre se le permitía pronunciar. Esta inspiración, esta visión de Pablo era extraordinaria. Dios le mostraba los secretos que hay en su corazón a Pablo. Le hablaba a Pablo de una manera hermosa. Pero Pablo le decía a la gente: no quiero que nadie me juzgue por lo extraordinario de esas revelaciones. Es decir, no quiero que nadie me eleve más por esas revelaciones. Y Dios lo sabe. Y aquí en el versículo 7 dice: por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de aguijón clavado en el cuerpo. Dice, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada. La presencia del aguijón en la vida de Pablo, quiero que notemos, Pablo no estaba inmune al peligro del orgullo. De hecho, nadie lo es. De hecho, nadie puede decir: he alcanzado un nivel en la cual ya soy inmune al peligro del orgullo. No, porque la misma palabra menciona diciendo que Satanás utiliza el orgullo. Ha utilizado Satanás el orgullo para botar a reyes, a profetas. Satanás ha utilizado el orgullo para botar a los grandes siervos. Y nadie está inmune al peligro del orgullo. Siempre lo mejor del pueblo de Dios tiene una raíz de orgullo en ellos, o una disposición de ser exaltados sin medida por los dones recibidos de parte de Dios, las cuales no son comunes en otro. Cuando hay una disposición de ser exaltados por los dones recibidos de parte de Dios, mira, es un verdadero peligro para el ministro de Dios. Y peor si tenemos dones que no son comunes en otros. Ese es el peligro del orgullo. Pablo no era inmune al peligro, ni nadie lo es. Yo tampoco estoy inmune al peligro del orgullo. Y nadie está librado de este peligro. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Por eso, para que yo no me crea más, he tenido un sufrimiento, una especie de aguijón. Al parecer, el aguijón en la carne era tan notorio que algunos entre los corintios lo veían inferior a los superapóstoles, debido a su aguijón en la carne, pero no sabían nada de la sorprendente experiencia espiritual detrás de ese aguijón. La gente juzga solo por cuánta visión uno tiene, solo por cuán extraordinario revelaciones uno ha tenido, y que cuando ven a uno con un aguijón clavado en la carne, lo ven inferior a los llamados, entre comillas, superapóstoles. Y eso mismo estaban
haciendo con Pablo. Pero lo que no sabía esta gente de Corinto, de la sorprendente experiencia espiritual que hay detrás del aguijón. Detrás del aguijón hay una experiencia espiritual hermosa. La gente solo notaba el aguijón. Una antigua traducción griega del Antiguo Testamento, el aguijón se conoce con la palabra skolops. ¿Qué quiere decir skolops en griego? Algo que frustra y causa problemas en la vida de aquellos que son afligidos. Repito, la palabra griega skolops quiere decir algo que frustra y causa problemas en la vida de aquellos que son afligidos. Ese es el aguijón en una antigua traducción griega del Antiguo Testamento. Algo que frustra y causa problema. ¿Qué era el aguijón que Pablo llevaba en su cuerpo? Pablo, el gran apóstol. Pablo, el gran siervo de Dios, diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo tenía muchos problemas. Por eso Pablo mencionaba aquí: no me glorío de las visiones ni revelaciones, sino que yo me glorío más bien de mis debilidades. Me glorío más bien de lo que yo no puedo hacer. ¿Qué no podía hacer Pablo? ¿Qué tipo de aguijón llevaba en su carne? Pablo llevaba un aguijón clavado en un sufrimiento, o convertido en sufrimiento, y ese aguijón estaba maltratando a Pablo en su visión, en una... No es seguro, pero hay probables traducciones en la palabra que dice que el aguijón pudiera ser un problema en sus ojos. En Gálatas capítulo 4 versículo 1 al 3 menciona esta palabra. Gálatas capítulo 4 versículo 13, dice: como ya saben, cuando primero les prediqué el evangelio, lo hice debido a una enfermedad que sufría. Esa enfermedad fue una prueba para ustedes, que no me despreciaron ni me rechazaron a causa de ella, sino que al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara del mismo Cristo Jesús. ¿Qué pasó con aquella alegría que sentían? Puedo decir en favor de ustedes que de haberles sido posible, hasta se habrían sacado los ojos para dármelos a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuál era el aguijón probable que Pablo estaba sufriendo en su carne? Problemas de sus ojos. Porque aquí menciona: ustedes tenían un gran amor hacia mi persona. No importa aunque yo estaba enfermo, no importa aunque yo tenía un sufrimiento, ustedes hubieran quitado sus ojos y dármelos a mí para que yo pueda ver, para que yo pueda seguir viendo. Este aguijón que tenía Pablo era una molestia en sus ojos. Hoy día, cuando vemos a un siervo, a un ministro tener un aguijón en la carne, fácilmente juzgamos y decimos: este no merece ser siervo de Dios, este no merece ser hijo de Dios. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios tenga
problemas en su salud? ¿Cómo es posible que un hijo de Dios tenga problemas financieros? ¿Cómo es posible que un hijo de Dios atraviese por crisis? Fíjese, hermano, que la gente empieza a menospreciar, como lo hizo con Pablo, y a ver el sufrimiento, el aguijón, de una manera negativa, de una manera como una debilidad en la vida de Pablo. Cuando Pablo habla en esta escritura de debilidad, no habla de tentación. Es importante diferenciar entre una debilidad y una tentación, entre una debilidad y una concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia son las ganas de pecar, y uno dice, es que pequé porque soy débil. Y como dice la palabra que entre más débil soy, más se manifiesta el poder de Dios. No confunda de la debilidad que habla en esta palabra con la debilidad de la concupiscencia, con la debilidad de querer caer en pecado, con la debilidad de tener el deseo de pecar. No es de eso que habla Pablo en esta escritura. Este aguijón, Satanás tuvo el permiso de Dios para afligir a Pablo con malicia, pero Dios tuvo un propósito en todo ello y permitió que el mensajero de Satanás lo golpeara para librarlo del orgullo y la altivez. Satanás tuvo el permiso de Dios para afligirlo, le puso ese sufrimiento, esa espina clavado en su cuerpo. Lo afligió, claro que lo afligió. No es que Pablo estaba contento con este aguijón clavado en su cuerpo. No es que Pablo se acostumbró con este aguijón. No es cierto. No es que Pablo le dio igual, no oró. ¿Dónde está ese hombre de fe? ¿Dónde está ese varón ungido de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó sus oraciones? La gente fácilmente puede juzgarlo de esa forma. Pablo luchó con ese aguijón. Pablo menciona en la palabra de que rogó 3 veces. Pablo insistió en pedirle a Dios. ¿A quién le gusta tener este tipo de sufrimiento? ¿A quién le gustaría tener enfermedad y estar predicando? ¿A quién le gustaría tener en su familia a un miembro de su casa con vicios y usted entregada a Dios, usted entregado a Dios? No es cierto que uno juzga a las personas diciendo, seguramente solo no ora por su familia, solo no ora por su hijo, por eso su hijo cayó en desgracia, cayó en vicio, cayó en pecado. No es cierto. Porque qué hijo, qué hija de Dios que conoce la palabra y deja a su hijo, deja a su hija caer hasta lo más bajo del pecado y de la tentación. Claro que no. Los padres damos todo para que nuestros hijos salgan de donde ellos han caído. Oramos, ayunamos, suplicamos, pedimos a Dios para que Dios los levante. O a nosotros mismos. ¿Qué siervo de Dios? ¿Qué hija de Dios? ¿Qué hijo de Dios se acostumbra cuando le toca vivir una crisis financiera? Cuando le toca
pagar las consecuencias de un fracaso. ¿Qué siervo de Dios se acostumbra a esa vida? Ningún siervo de Dios se acostumbra. Y no es porque él no ora, no es porque no tiene fe, sino que muchas veces ese es el aguijón clavado en la carne del ministro, del siervo, de la sierva de Dios. Y uno tiene que mitigar, tiene que orar, tiene que ayunar. Señor, levántame, levanta, sana mi economía. Bendíceme, Señor. Y por alguna curiosa razón, uno siente que la respuesta de Dios en esa área como que no llega. Hay un propósito. ¿Por qué Dios todavía no contesta esas oraciones? Hay una curiosa razón por qué Dios todavía permite ese aguijón que sigue golpeándonos. ¿Quién se siente feliz de pensar que a final de mes tiene que realizar pagos por una hipoteca? Nadie. Y no es porque no ora, no es porque no ayuna, no es porque no es espiritual, no es porque le ha faltado fe, no, simplemente se convierte en aguijón en la vida del ministro de Dios. Consideremos que en medio de la debilidad y los golpes del aguijón y sin defensa nos encontramos a veces con consejeros que dirían: lo que usted necesita es un marco mental positivo. El poder está dentro de ti, diría cualquier otro consejero. Busca en lo profundo, en tu interior, los recursos para el éxito. Tómate una medicina para la depresión. O si tuvieras fe, serías librado de este aguijón. Todos estos consejos, diría cualquier otro consejero, a alguien que está pasando por esa debilidad, por ese aguijón. Cualquiera diría: lo que necesitas es un marco de mentalidad positiva. Ya estaríamos cayendo en la metafísica. El poder está dentro de ti. Saca el superhombre que hay en ti, como dirían la gente que practica la metafísica. Busca lo profundo en tu interior, los recursos para el éxito, dirían los Rosacruces. Una corriente de religión que se ha mezclado entre el cristianismo y el satanismo, que solamente busca en lo profundo de tu interior los recursos para el éxito, concentración mental, el budismo, el yoga. Cualquier consejero diría esto. Si estás deprimido, tómate medicina. O si tuvieras fe, serías librado de ese aguijón. La gente comienza a tener dentro de sí esa potestad de juzgar y decir: lo que te ha faltado es fe. Yo quiero decirles que cuando estamos siendo azotados por ese aguijón, aquí, ¿qué persona, qué hijo de Dios no utiliza su fe? ¿Qué hijo de Dios no le clama a Dios y le dice: Padre, tu palabra dice, para el que cree, todo le es posible? Cada mañana le ora a papá diciéndole: Señor, para el que cree, todo le es posible. Hoy me levanto creyendo en tu promesa, creyendo en tu palabra. Hermano, yo no creo que alguien que ha sido llamado por Dios y está sufriendo por un golpe de un aguijón en su carne, que no utilice fe. No puedo creer eso, porque todos los que tenemos un aguijón en la carne nos levantamos usando fe en la palabra de nuestro Dios. Pero Pablo, al igual que Pablo, siempre llevó su problema al admirable, al consejero, Padre eterno, al príncipe de paz.
aprendemos nosotros también a hacer lo mismo. No se trata de un marco de mentalidad positiva. No se trata de un poder que hay dentro de nosotros. No se trata de buscar en lo interior de nosotros los recursos para tener éxito. No se trata de eso, sino que Pablo, lo que él hizo es que llevó siempre su problema al admirable, al consejero, Padre eterno, al príncipe de paz. Eso era lo que Pablo estaba haciendo. La oración con respecto al aguijón. ¿Qué hizo Pablo? Dice que oró 3 veces. ¿Qué quiere decir orar 3 veces? La palabra del Señor menciona oró 3 veces. Pero una explicación hacia esto, los números en el pueblo hebreo tiene una connotación, tiene un significado muy especial. 3 veces quiere decir orar sin cesar, continuamente, una y otra vez. No es que Pablo oró solo 3 veces y suficiente, no. Ese 3 veces quiere decir sin descansar. Aleluya. Continuamente, una y otra vez. A mí me toca el corazón esta palabra. Porque cuando hay un aguijón, cuando hay una debilidad, uno necesita orar incansablemente, continuamente, una y otra vez. Uno no se cansa de orar. Pablo no se cansaba de orar. Debemos entender que Dios no respeta la aritmética de nuestra oración. Es decir, por cuántas veces oramos, por cuánto tiempo lo hacemos, ni la retórica de nuestra oración. ¿Qué es la retórica? Que también está pronunciada nuestra oración. Ni la geometría de nuestra oración. ¿Qué es la geometría? ¿Qué tan larga son nuestras oraciones? Ni la música de nuestra oración. ¿Qué tan melodiosas son nuestras oraciones? Quizás usted dice, ya sé, tal vez haciendo alabanzas, cantando alabanzas. No, no es eso. Dios no es a través de eso. ¿Qué tan metódicas son nuestras oraciones? Sino que Dios lo que ve en nuestra oración, oiga, es la divinidad de nuestra oración. Cuánto derramamos el corazón. No son cuántos dones tenemos, sino la gracia la cual prevalece en la oración. Ay, esta frase es tan hermosa. Es la divinidad de nuestra oración. Cuánto derramamos nuestro corazón. No son cuántos dones tenemos, sino la gracia la cual prevalece en la oración. Es lo que Dios ve. No es en qué forma lo haces, no es cuánto tiempo lo haces. Hermosa oración si tú puedes hacerlo mucho tiempo, pero considerando que tu oración lleva divinidad, que tu oración haya un derramamiento de nuestro corazón. Que en la oración no es cuántos dones tengo, sino cuánta gracia de Dios hay en mí. Ese es lo que prevalece en nuestra oración. Y ese era lo que Pablo hacía. Por una curiosa razón, Pablo siguió sufriendo ese aguijón en su carne. ¿Cómo era la oración de Pablo? Número 1. Rogaba al Señor. Oiga, rogaba al Señor, no le daba órdenes al Señor. ¿Qué quiere decir esa frase? Rogar al Señor y no darle órdenes. Esta frase quiere decir, como Jesucristo oró en el Getsemaní.
Jesucristo no le dio órdenes a su Padre. Jesucristo rogaba, le decía al Señor: Padre, si es posible, que alejes de mí este trago amargo, este cáliz. Aléjalo. Pero si no es posible, papá, quiero que se haga tu voluntad. Sabe, hoy, hermano, hacemos unas clases de oraciones. Unas clases de oraciones que ni saber dónde vamos a recogerlas, solo porque escuchamos a corrientes no cristianas, a corrientes filosóficas, a corrientes demoníacas utilizar frases como: decrete su día de éxito. Frases como: declárese que usted es dueño. Eso es dar órdenes al Señor. Pablo no le daba órdenes al Señor. Pablo le rogaba, dice la palabra: le rogué. 3 veces le rogué al Señor que me quite ese sufrimiento. 3 veces le rogué. ¿Qué quiere decir rogar al Señor? Orar con la palabra de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te anunciaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Clámame a mí. No dice la palabra: decrétame. ¿Sabe qué es lo que sucede cuando nosotros realizamos decretos? Nos volvemos soberbios. Nos ponemos en el lugar de Dios. Hay oraciones como esta frase de oración: Padre, yo necesito que tú me hagas este milagro, que tú hagas esto y esto y esto. Lo ordeno, oiga, ¿cómo lo decimos? Lo ordeno en el nombre de Jesús, y no quiero un no de respuesta, sino que yo quiero un sí de respuesta. Oye, mi hermano, ¿quiénes somos para darle órdenes a nuestro Dios? Cuando la palabra de Dios dice: clámame, yo te responderé. ¿Qué es clamar a Dios? Es acercarnos suplicando, rogando misericordia. Es decirle: sabes, hermano, nuestras oraciones muchas veces ya las hemos echado a perder con soberbia. Nuestra oración tiene que ser suplicante. ¿Qué quiere decir suplicante? La súplica lleva humildad. La súplica lleva reverencia. La súplica, el ruego, lleva divinidad. La súplica lleva misericordia. Cuando nosotros suplicamos a Dios, nos estamos humillando y decirle: Dios, tengo esta espina clavada dentro de mi cuerpo. Tengo este problema que ya he estado orando. Llevo ya, ¿cuánto tiempo? No sé, 5, 10, 15 años con esta situación, Padre. Yo no quiero ser soberbio en mi oración. Yo quiero que se haga tu voluntad. ¿Sabes qué le digo yo al Señor? Le digo: Padre, si puedo decirte esto, te lo digo, papá, le digo. Si de mí dependiera, yo quisiera sacar ese aguijón. Pero no dependo de mí, dependo de ti, Señor. Ese aguijón que llevo en mi carne, que llevo en mi vida, Señor, tiene propósitos, y ya lo vimos. El propósito de ese aguijón es librarnos del orgullo. Cuando todo nos marcha bonito, cuando todo nos va bien, cuando los negocios son prósperos, cuando la casa está llena de víveres, llena de prosperidad, el hombre es fácil que se vuelva orgulloso y pisotea a los que no tienen nada. Y comienzo a entender por qué Dios no permite muchas veces al ser humano, a su siervo, a su ministro,
conquistar lo que nosotros quisiéramos. Porque Dios muchas veces nos dice: no te lo voy a permitir que se vaya. Porque ese aguijón está teniendo un propósito. Ese aguijón te está manteniendo en oración constante con Dios. Solo piensa, si Dios quitara ese aguijón, dejarías de orar. Dejaríamos de orar, nos llenaríamos de soberbia, nos llenaríamos de orgullo, nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Por eso Dios dice en su palabra: cuando yo te haya levantado, cuando hayas salido de donde estabas, lo que yo quiero es que no te olvides de dónde te saqué. Pero como Dios conoce lo útil que somos en sus manos, pero como Dios conoce lo astuto que es Satanás también para llenarnos de soberbia y de orgullo, por eso Dios a Pablo no le permitió que ese aguijón sea quitado de su carne. ¡Qué bendición, hermano! Yo disfruto esta palabra. Yo disfruto esta palabra porque Pablo aprendió que la oración es con humildad, a rogar, a suplicar a Dios, no de darle órdenes. Señor, dijiste en tu palabra esto. Es otra oración como que reta a Dios. Tu palabra lo mencionaste esto y por esa palabra vengo y tomo posesión. Hermano, de verdad, entendamos orar en la voluntad de Dios. Entendamos que es orar en la voluntad de Dios y no darle órdenes al Señor. ¿O qué crees? ¿Que Dios se le olvidó lo que un día en su palabra prometió? Dios no se le olvida, pero Dios sabe por qué todavía sigue ese aguijón en tu carne. No maldigas ese aguijón. Dile al Señor: Padre, ayúdame a entender la razón de este aguijón. Que el Señor, hermano, añade sabiduría a tu vida y puedas entender el propósito de esta palabra. Es para que entiendas que ese aguijón es para librarnos de orgullo, para hacernos más hijos de Dios. ¿Y cuál era el otro? Lo que Pablo decía: que lo quite de mí. La oración de Pablo, la número 2, es que lo quite. Le rogaba y que lo quite de mí. Esta oración se parece a la que Jesús hizo en el Getsemaní. Padre, si es posible que tú alejes este cáliz, aléjalo, quítalo de mí. El único que tiene poder para quitarlo eres tú, Señor. Yo no soy capaz de quitarlo de mi vida. Cuando tú intentas quitar un aguijón en tu carne, hermano, utilizas otros medios que ya no son en la voluntad de Dios. Mucha gente, con tal de salir adelante, este negocio no prospera, este negocio ya le he puesto en las manos de Dios, ya ayuné, ya oré, ya le pedí oración a los siervos y ministros de Dios en mi comunidad y este negocio no prospera. Entonces yo ya no le voy a pedirle a Dios que me quite esto, sino que ahora voy a hacer lo que yo puedo hacer. Y mucha gente empieza a buscar a los brujos. Mucha gente mejor busca otros medios. Si Dios no me lo quita, el brujo me puede quitar esta enfermedad. Si Dios no me lo quita, el brujo sí va a poder quitarme esta maldición. Y es donde empezamos a hacer una serie de cosas, unas cosas chamánicas. Traemos una serie de ministros no usados por Dios que utilizan la santería, que utilizan una mezcla entre oración y chamanismo, que utiliza esta candela,
que vamos a ayunar cuantos días por esta veladora, y que esta veladora y que no sé qué. Ya comenzamos nosotros, y cuando empezamos a ver que empieza a haber cambios, pero ya no es Dios lo está quitando en tu vida, sino que es una serie de chamanismo, una serie de brujería. Entonces tú dices, entonces esto es lo que yo necesitaba, y pierdes el propósito, porque Dios todavía no lo ha quitado de tu vida. Yo prefiero, escúchame hermano, yo prefiero esperar la voluntad de Dios que lo quite de mi vida, si Él así lo quiere. Pero yo prefiero estar humillado en la presencia de Dios. Cuando su ruego apasionado no fue contestado, esto debió haber preocupado a Pablo, por lo que ese aguijón estaba haciendo en su vida. Yo creo que Pablo estaba siendo preocupado por este aguijón. Cuando su ruego apasionado no era contestado, preocupaba a Pablo. Cuando tú oras, crees, ayunas por un aguijón que estás sufriendo, solo tú conoces qué aguijón te está pasando. Solo tú conoces qué aguijón. Muchas veces el aguijón que tú tienes que llevar en tu propia carne es algún miembro de tu familia que te ha menospreciado por ser hijo de Dios. Probablemente has orado, ayunado para que este familiar se transforme, y todavía no ha sido transformado. Y cuando no llega la respuesta, eso comienza a preocupar. Porque el aguijón tenía una dimensión física. El aguijón que llevaba Pablo, tenía una dimensión física. Aguijón en la carne. Estaba perturbando su carne. Este aguijón tenía una dimensión mental, porque este aguijón era mensajero del mero Satanás, como menciona la palabra. Y tenía una dimensión espiritual, en cuanto era una oración sin ser contestada. Estaba afectando también en el área espiritual, porque ¿por qué no mi oración no es escuchada? ¿Qué más necesito yo orar? ¿Qué más necesito yo para que este aguijón me sea quitado? Estas tres dimensiones, física, mental y espiritual, estaba azotando en la vida de Pablo. A nosotros igual. A nosotros muchas veces tenemos una enfermedad en la propia carne, una debilidad en nuestra propia carne, un temor que a veces queremos que se vaya y no se va. Ese es el aguijón, ese es la debilidad. Ese era lo que Pablo estaba pasando. ¿Cuál era la provisión de Dios en medio de ese aguijón? La provisión de Dios es su gracia. La provisión de Dios es su amor. Y aquí es donde el Señor, mire, derrite mi corazón. Y aquí es donde esta palabra derrite mi alma. ¿Por qué? Porque en medio de ese aguijón llega la palabra de Dios. En el versículo 9, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas. Aleluya. Mi amor es todo lo que necesitas. Yo no sé qué problemas estás viviendo tú, mi hermano. Yo no sé qué es el aguijón que has venido orando mucho tiempo. Y ya llega la desesperación en ti. Pero el Señor te dice hoy, mi amor es todo lo que necesitas. Mi amor es
todo lo que necesitas. Eso a mí me brinda confianza. Eso a mí me brinda seguridad. Saber que aunque estoy siendo azotado por un aguijón y que no me falta el amor de Dios y que todavía puedo reír aún en medio de ese aguijón. Eso es la que derrite mi corazón. Eso es la que me hace buscar su amor, me hace buscar su presencia. Es la que me hace postrarme de rodillas y decirle: Dios mío, que me falte cualquier otra cosa, pero que no me falte tu amor. Puede faltarme el mundo entero, puede faltarme ropa, puede faltarme alimento, puede faltarme lo que yo quisiera tener. Puede faltarme una casa, puede faltarme un auto, puede faltarme alguna cosa deseada, pero que no me falte tu amor, que no me falte, Señor, tu presencia. Qué palabra hermosa que derrite mi alma. Pablo decía, por eso Pablo decía, esa es la razón por la cual no me glorío de las visiones, porque esas visiones no fortalecen mi alma, fortalece mi alma el amor de Dios. Una palabra tan hermosa, dice el Señor: porque mi poder se muestra plenamente en tu debilidad. Gloria a Dios. Porque mi poder se muestra plenamente en tu debilidad. ¿A cuántos no hemos bendecido a pesar de que nosotros nos hemos visto azotados? ¿A cuántos no hemos consolado, aún nosotros llevando un desconsuelo? ¿A cuántos no hemos predicado llevándoles esperanza, aún llevando nosotros en nuestra mente una preocupación grande para nosotros? Con razón dice la palabra: mi poder se muestra plenamente en tu debilidad. ¿Cuántos no han recibido una palabra de poder al predicar? La gente sin saber qué momento estamos atravesando, en ese preciso momento de que llegó esa palabra a través de nuestros labios. Ese es lo que al final a mí me hace decir: Padre, prefiero tu gracia. Padre, prefiero tu amor. Padre, prefiero que tu amor sea la que llene mi vida. Porque si me lleno, Señor, quizás de dinero, tal vez me envanezco. Quizás llega a mi corazón la vanidad. Quizás solo me preocuparía por qué ropa utilizo, por qué traje me voy a llevar. Probablemente perdería el tiempo de estar en tu presencia. O si no, tal vez haría cosas que ya no son tu voluntad. Por eso el poder de Dios se manifiesta en medio de tu debilidad, decía esta palabra. La gracia de Dios expresa la aceptación y el deleite de Dios en nosotros. Óyelo. La gracia manifiesta la aceptación que Dios tiene de nosotros, nos acepta así como somos. Y el deleite que Dios tiene en nosotros, cuando nosotros estamos en su presencia, Dios se deleita con nosotros. Eso significa la gracia. Eso significa que Dios se agrada de nosotros. Y con ello tenemos su aprobación y su promesa de cuidado.
La gracia está disponible en todo tiempo. Cada vez que nos sentimos perturbados por ese aguijón, en todo tiempo podemos estar bajo la gracia de Dios. Y está disponible cualquier momento que busquemos su presencia. La gracia es la propia fuerza de Dios. La gracia es la fuerza de Dios. Dice el Señor, mi gracia es suficiente para ti. Es el favor y el amor de Dios en acción para nosotros. El Señor habla y dice, mi gracia es suficiente para ti. ¿De quién es esta gracia? Es de Jesús, quien también padeció aguijones. Así que Él le importa lo que nosotros vivimos y Él sabe lo que pasamos. Jesucristo padeció también aguijones en su carne. ¿Acaso no la gente le decía, salvaste a otros, pero no te puedes salvar a ti? Por eso cuando a ti te pasan cosas difíciles, a pesar de que tú estás caminando con Cristo, Cristo te dice, tú me importas y yo sé lo que te está pasando. Ese aguijón a mí me tocó también vivir. Te entiendo y estoy contigo. Mi gracia es suficiente para ti, dice el Señor, es justo ahora. No es que será algún día, sino justo ahora, en este preciso momento, es para ti esa gracia. Por eso Pablo termina diciendo, yo me alegro pues de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. Aquí no habla la palabra del Señor, que ricas, que llenas están tus graneros, que Pablo está viviendo en una abundancia. No, Pablo menciona aquí dificultades, persecuciones, necesidades, insultos, debilidades. Este es lo que este apóstol tenía en su vida, es lo que estaba padeciendo. Hoy a veces nos confundimos nosotros diciendo, ¿cómo se nota el apóstol, el siervo que está respaldado por Dios? Pues ha de notarse porque tiene prosperidad. Sabes, mi estimado, aquí la palabra no menciona nada de eso. Pablo decía, me gloriaré, me alegro pues, me gloriaré, me preciaré de las debilidades, de los insultos, de las necesidades, de las persecuciones y las dificultades que sufro, porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. Y con esto termino. ¿Por qué menosprecias tú el momento que estás pasando? Aprovéchalo diciéndole al Señor, Padre, tú me hablaste con esta palabra. Me preciaré pues de mi debilidad. Me preciaré pues el momento presente que estoy viviendo. Me preciaré pues de esas deudas que estoy hoy pagando. Me preciaré pues, Señor, de esta enfermedad que actualmente me está azotando. Pero mi estimado hermano, aprendamos a decir esta palabra. Prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo, como lo dijo Pablo. Oremos. Padre que estás en gloria, gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes propósitos, porque somos aguijonados, porque esa espina clavada en nuestra carne hay un propósito, Señor. Te pido, papá, en el nombre de Jesús, te ruego y te suplico, mi Señor,
que traigas tu gracia en la vida de tu pueblo que está escuchando esta palabra. Hay muchos han sido tocados por esta palabra. Bendito Dios, llena cada espacio de su corazón. Muchas veces nos ha costado entender todo lo que está pasándonos, pero Padre, con esta palabra yo estoy seguro que tú traes consuelo, edificación. Traes, mi Señor, respuesta a nuestras preguntas. Ministra a tu pueblo, sana a tu pueblo, Señor. Llénalos de tu paz, llénalos de tu amor, llena mi vida, llena mi casa de tu gracia. Pablo decía, así que prefiero gloriarme de ser débil para que pose sobre mí el poder de Cristo. Señor Jesús, llena mi casa, mis hijos, mi esposa de tu presencia, de tu poder. Quiero que tu palabra también llegue hacia mí. Mi amor es todo lo que necesitas, porque mi poder se muestra en medio de tu debilidad. Es cierto, Señor. He visto tu poder en medio de la debilidad, en medio de los aguijones. He visto tu poder, Padre. Te pido que tú lleves poder en la vida de aquel hermano, aquella hermana que siente aguijones en su propia vida. Ministra, restaura, trae, papá, sanidad en la vida de tu pueblo. Eso te lo he pedido en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Muchas bendiciones, mi estimado hermano. Si esta palabra ha llevado bendición para tu vida, siga orando por nosotros. Y recuerde siempre suscribirse a nuestro canal. Y también no se olvide de activar la campanita para que cuando subamos otro nuevo mensaje, usted reciba la notificación. Que Dios me lo bendiga. Hasta una próxima.